Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Acá les traigo el videito del circuito en serie. Quería darle gracias también a Leonel porque él pasó un circuito, una enseñanza ahí que estuvo muy buena, la pasó por WhatsApp, bastante clara, bastante interesante. El que la pudo hacer y lo pudo entender, me alegro. Pero bueno, tengo que hacer mi trabajo, así que voy a pasar el videito de cómo se hace el cálculo en circuito en serie. Pero antes quería saludarlos a todos. Saludo a Brian, a Axel, a Alex, Emiliano, a Gabriel, Gonzalo, a José, Leonardo, Leonel nuevamente, gracias por el video, a Lucas, a Luciano, a Luca, Marcelo, Marta, Martín, Nahuel, Tania, Tiara, Victoria. Espero que estén bien, espero que estos momentos se estén cuidando a los seres queridos de ustedes. Y bueno, vamos a la enseñanza. Acá tenemos un circuito en serie que hemos visto en clase, algo de teoría con esto, pero vamos a repasar nuevamente. Y tenemos un circuito con tres resistencias. Hemos llamado resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Este circuito se alimenta de 120 volts. Cada una de las resistencias tiene su valor en ohmios. La resistencia 1, 3 ohmios, la resistencia 2, 2 ohmios, la resistencia 3, 5 ohmios. Para obtener la resistencia total de un circuito en serie, simplemente se suman las resistencias de todo el circuito. En este caso son 3, entonces decimos que la resistencia total es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3, que en este caso vamos a sumar y tenemos 3 ohmios la resistencia 1, 2 ohmios la resistencia 2 y 5 ohmios la resistencia 3. Tenemos un circuito en serie con una resistencia total de 10 ohms. Una vez que tenemos la resistencia total, podemos obtener la intensidad. La intensidad nos dice la ley de Ohm, que es igual al voltaje sobre la resistencia. Lo tenemos acá. En este caso, el voltaje ya lo sabemos, que es igual. Primero vamos a pasar la fórmula. Voltaje dividido la resistencia. O sea que la intensidad va a ser igual al voltaje dividido la resistencia. O sea que vamos a tener aproximadamente, o con exactitud mejor dicho, 120 amperes. La intensidad total de este circuito son 12 amperes, perdón. Me distraje haciendo esto para que no quede más prolijo. Bien, entonces decimos la suma de la resistencia y la intensidad. La intensidad 12 amperes y la suma de resistencia 10 ohms. ¿Qué pasa con el voltaje? Con el voltaje pasa algo diferente. El voltaje se va consumiendo a medida que va entrando por cada uno de las resistencias. Cuando llega a la primera resistencia, consume, pasa a la segunda resistencia y también consume otro voltaje de acuerdo al valor de cada resistencia. Y ese voltaje lo podemos calcular. Entonces podemos calcular uno por uno. Decimos que el voltaje de la resistencia 1 es igual, si vamos a la ley de Ohm tenemos la fórmula que dice que es resistencia por intensidad, o intensidad por resistencia es lo mismo, ¿sí? Las dos fórmulas están bien. Resistencia por intensidad o intensidad por resistencia es lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la multiplicación tiene una propiedad que se pueden alterar los factores, ¿sí? Entonces tenemos que el voltaje 1 es igual a la resistencia 1 por
la intensidad. Y nosotros tenemos que el voltaje 1 es igual a la resistencia 1, que son 3 ohms, por la intensidad, que dijimos que son 12 amperes. Entonces tenemos que 3 por 12 son 36 volts. En la resistencia 1 se pierden 36 volts. Y vamos a pasar al voltaje de la resistencia 2, que es igual al valor de la resistencia 2 por la intensidad. Entonces decimos que el voltaje de la resistencia 2 es igual a los 2 ohmios por la intensidad, que son 12 amperes. Nos da 24 volts. Y el voltaje de la resistencia 3 es igual al valor de la resistencia 3 por la intensidad. El voltaje de la resistencia 3 va a ser igual a los 5 ohms por los 12 amperes. Nos da 60 volts. ¿Cómo sabemos o cómo podemos hacer para verificar si esto que hicimos está bien o no? Es muy sencillo. Nosotros podemos obtener un voltaje total que va a ser igual a la suma de los tres voltajes, al voltaje de la resistencia 1 más el voltaje de la resistencia 2 más el voltaje de la resistencia 3, y esto nos va a dar 36 más 24 más 60. Nos tiene que dar exactamente igual que el valor del voltaje total del circuito, y esta es la manera en que tenemos para verificar si hicimos bien el cálculo de la caída de tensión. Esto se los voy a anotar acá para que a ustedes les quede bien claro qué es la caída de tensión. Lo van a encontrar así en los apuntes. Caída de tensión, entonces, es el consumo de voltaje de cada una de las resistencias en un circuito. Bien, todo esto me gustaría que lo vayan apuntando, me gustaría que vayan con su carpeta trabajando. Este ejercicio, si lo pueden pasar en una hojita en blanco o algo, así les va quedando en la carpeta. Les voy a dar después ejercicios con incógnitas, donde les voy a dar un trabajo exactamente igual que este que estamos viendo, pero faltando algunos valores, así ustedes los pueden calcular. Así que bueno, espero que les haya gustado. Enseguida les paso el de circuito en paralelo para que también sepamos cómo se hacen los cálculos. Y bueno, espero que estén bien. Les mando un saludo y un abrazo a todos.